no había subido. No he subido los links, pero lo voy a subir toda esta semana. Entonces, como dijimos, nosotros trabajamos con la función exponencial. Hice este mapa conceptual ayer, no sé si se queda como más clara la materia, como una síntesis de la síntesis. La función exponencial que estudiamos, tenemos entonces que si la base, ojo, hay que aprender a reconocer los términos, si la base está entre 0 y 1, o sea, es decimal una fracción entre 0 y 1, va a ser una función decreciente. Puse los gráficos al revés. Una función decreciente y va a interceptar en el 0,1. Entonces el gráfico debiera ser, perdón. Vamos a ver si me permite escribir. Están al revés los ¿cómo se llama? No me permite escribir acá. Los gráficos están al revés, chiquillos. ¿Se dan cuenta? Porque es decreciente, cuando es, entonces debiera ser en esta otra dirección. A ver, por lo menos voy a tomar el lápiz. No, momento. Ya, entonces, estamos en esto. Ahí está. Y ahí cambié los gráficos. Entonces la función es decreciente, intercepta en el 0,1, el eje Y asintótico. Bueno, aquí quedó mal unido, pero la función cuando la base, ¿por qué hago insistencia? Porque como esta es una función biyectiva, entonces tiene inversa. La base cuando es mayor que 1, esto quiere decir que la base no puede ser ni 0 ni 1. ¿Ya? Tiene que ser un número entre 0 y 1 o un número mayor que 1. Mayor que 1 es creciente, igual intercepta en el 0,1, asintótica con respecto al eje Y. Y dentro de la aplicación, bueno, su dominio son todos los reales, pero sus recorridos son solamente reales positivos. Dentro de las aplicaciones más importantes están el interés compuesto, que equivale a una función exponencial de base 1 más I, si es creciente, si hay crecimiento exponencial, si hay ganancia. Si nosotros sentimos de que el problema tiene pérdidas, la base de esta función exponencial es 1 menos I y es decreciente. O sea, si se pierde dinero, si se hacen descuentos, etcétera, o las tasas de interés disminuyen, entonces utilizamos la otra función que es 1 menos I. Y representa el porcentaje. Si tengo una tasa de interés del 10%, del 5%, por ejemplo, entonces sería 5 sobre 100, 0,05. Eso como en general. ¿Por qué recordamos esto? Porque está dentro de la función logarítmica. Tenemos la función exponencial, donde es una función biyectiva. Biyectiva porque cumple dos condiciones, que es inyectiva y sobreyectiva. Y al ser biyectiva significa que posee inversa. Solo las funciones biyectivas tienen inversa. Y su inversa es la función logarítmica de base A. O sea, la base que yo tengo acá en mi función exponencial es la misma base que voy a tener en mi logaritmo. Por lo tanto, se define el logaritmo como la base mayor que 0. ¿Ya? Lo mismo que la función exponencial debe cumplir las mismas condiciones, mayores que 0. El A debe ser distinto de 1. O sea, la base siempre positiva y nunca va a ser 1. El dominio solo reales positivos y el recorrido, a diferencia de la exponencial, son todos los reales. Voy a ver si me permite escribir. No me permite escribir, chiquillos.
Ya, deban saber ustedes que cuando yo tengo una función cuyo dominio, fíjense bien acá arriba, dice la exponencial va de los reales a los reales positivos. La inversa tiene la siguiente característica, que el recorrido de la función original es el dominio de la función inversa. Y el dominio de mi función es el recorrido de la función inversa. Ya se intercambia dominio y recorrido con su inversa. Y esto ocurre para todas las funciones que tienen inversa. Se intercambia. Logaritmo I o f de x igual logaritmo de x en base a. Nosotros la exponencial era a elevado a x, mientras que ahora el logaritmo de x en base a. Y la definición dice que y es igual al logaritmo de x en base a, si solo si a elevado a y es igual a x. Esa es la definición para calcular logaritmo. Si la base es e, el logaritmo, y lo mencioné en la clase anterior, el logaritmo se llama natural o neperiano y se anotaría por ln, no L o G, sino que sería L o N. Ahí estaría correcto. La función logarítmica de base mayor que 1, esa es la característica que tiene la función logarítmica. Si se fijan, el dominio son todos los reales positivos, no hay valores en el lado negativo, ni tampoco el cero. Por lo tanto, cuando yo veo que estos puntos de los valores, miren qué importante, los valores entre 0 y 1, todos los logaritmos entre 0 y 1 son todos negativos. Todos los logaritmos calculados de valores mayores a base 1 son todos positivos. Por eso, el recorrido de la función logarítmica son positivo, 0 y negativo. Son todos los reales. Esa es la gráfica. Esta gráfica no es asintótica con el eje X, es asintótica con el eje Y. Se acerca al eje Y, pero no lo toca. Intercepta siempre en el 1,0. Ya no es el 0,1 como la exponencial, es el 1,0. Esta es creciente todo el rato, en todo su dominio. Preguntas. Ahí hay una pregunta. Ah, ya no era pregunta. Me perdí. Entonces, como decía, es creciente, intercepta en el 0, en el 1,0, porque el logaritmo de 0 es siempre, el logaritmo de 1 en cualquier base siempre es 0. ¿Por qué? Porque todo número elevado a 0 es 1, si uno aplica la definición. Entonces, avanzamos. Si es que me permite avanzar. Ahí. Entonces, tenemos estas dos gráficas. Estas dos gráficas de la función, con base 2. Base 2 es mayor que 1, quiere decir que es creciente e intercepta en el 1,0. Si la base es un valor que está entre 0 y 1, la función es decreciente, o sea, a medida que aumenta x, el y disminuye. Siguen teniendo como dominio solo reales positivos y como recorrido todos los reales. Entonces, al igual que el exponencial, tiene las mismas características. Si el valor de la base está entre 0 y 1, las funciones son decrecientes. Si la base es mayor que 1, la función es creciente. ¿Ya? Avanzamos. Todas las características como puntos notables, la función logarítmica en cualquier base debe ser con
a mayor que 0, a distinto de 1, y su dominio todos los reales, intercepta en el eje de las X, en el punto 1,0, o sea, nunca corta el eje de las Y. Los puntos 1,0 pertenecen al gráfico de la función. ¿Por qué el 1,0? Porque el logaritmo de 1 en cualquier base es 0. ¿Por qué? Porque a elevado a 0 es siempre 1. Y el punto a,1 también siempre pertenece a la función. La a es la base, porque el logaritmo de a en la misma base es 1. ¿Por qué? Porque a elevado a 1 es a. Estamos aplicando todo el rato la definición de logaritmo. No corta el eje X, nunca, a no ser que la traslade. Su dominio real es positivo, el recorrido todos los reales. La gráfica es asintótica al eje de las ordenadas, es decir, no la toca. El límite, en este caso el límite, porque los chicos que están haciendo portafolio deberían agregar estas cosas, el límite de la función logarítmica cuando x se acerca a 0 es menos infinito. Nunca la va a tocar. ¿Qué otras características tenemos? El crecimiento, en este caso, dices que la función g de x igual logaritmo de x en base 2, la base es mayor que 2. Por lo tanto, la función inmediatamente vamos a asumir que es creciente. Si la base, un medio, en este caso de x, como es entre 1 y 0, entonces es decreciente. Sus gráficas son de esa manera, lo reitero para que cuando ustedes la vean la reconozcan al tiro. Es como parecida esta, por ejemplo, la primera, como que se parece a la raíz cuadrada, pero la raíz cuadrada no pasa hacia abajo y parte desde el 0. Entonces ahí tenemos una tabla, ahí como se va generando, esa es la función logarítmica en base 2, o sea, el logaritmo de 2 en base x, característica súper importante, esa es igual x, es la función identidad, la que divide al cuadrante 1 y 3 justo por la mitad, formando 45 grados con el eje x. Y su inversa sería 2 elevado a x. Entonces ahí está trazada. ¿Por qué dibujé esto? Y los lectores debieran acordarse que toda función y su inversa poseen un eje de simetría que es este eje, y igual x, es simétrica, o sea que esta recta que divide los cuadrantes es como un efecto espejo, o sea, y se refleja acá. Cualquier punto que yo tome aquí y tome esa distancia es la misma de ahí a la otra función. Entonces, esta tiene simetría axial. Una función con su inversa tiene simetría axial. Lo mismo que las decrecientes. Ejercicios. Dice, del gráfico de la función real g de x igual logaritmo de 2 en base x, se puede afirmar que, y ahí aparece, corta el eje x en el punto 2,0, no corta el eje y, es decreciente. Ya, ¿qué dicen ustedes? 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Chuta. A ver. Vamos a ver si puedo. Ahí estábamos, ¿verdad? Bueno, ahí van a aparecer las alternativas. Dice, se puede afirmar que la primera, corta el eje X en el punto 2,0. Eso es falso. No puede cortar Falso porque corta en el 1,0. En el 1,0. No corta el eje Y, eso es verdadero porque es asintótica y es creciente, eso es verdadero porque la base es 2 y es mayor que 1. Verdadero. Vamos con el siguiente para ver si tengo que escribir, no vea la respuesta. Esto para que sepan calcular el logaritmo. Vamos a ver si puedo sacar esto.
No sé si me permita aquí, plumas. F de 16 significa que sería entonces logaritmo de 16 en base 2. Vamos a colocarle que va a ser igual a un valor z. ¿Qué significa eso? Que 2 elevado a z me tiene que dar 16. Y esta es una ecuación exponencial. Y las ecuaciones exponenciales, cuando tengo una potencia igualada a otra, se deben igualar las bases. 2 elevado a z es igual a 2 elevado a 4. Bases iguales, entonces exponentes deben ser iguales. Tengo la primera es 4. Y f de 8 significa que sería que 2 elevado a un w me tiene que dar 8. 2 elevado a w es 2 elevado a 3, igual en las bases, por lo tanto w es 3. Entonces, F16, que es 4 menos 3, es 1. Por eso es la alternativa A. Siguiente ejercicio, ahí está. Este es como de más de, no puse la alternativa, sino que los desarrollo. Tengo esta función, me pareció interesante. En esta función dice logaritmo de x menos 4 en base 2. Cuando a mí me piden determinar el dominio de una función logarítmica, yo solo me debo fijar en esto. Y eso debe ser siempre mayor que 0. Siempre mayor que 0. Ni siquiera 0, mayor que 0. Por lo tanto, dice que el dominio de la función van a ser todos los x que pertenecen a los reales, de tal manera que x menos 4 sea mayor que 0. O sea, x menos 4 mayor que 0 significa que x debe ser mayor que 4, porque esta va a pasar para acá. Entonces, si yo lo grafico, 4 mayor, no pinto, porque no lo incluye, los mayores son para allá. O sea, desde el 4, sin considerarlo hasta el más infinito. Ese es el dominio. Determine los ceros de la función. O sea, para que valore la función es 0. Entonces, lo igualo a 0, ¿verdad? Para que sea 0, dice, allá aplicar la función, 2 elevado a 0. ¿Cuánto es 2 elevado a 0? 2 elevado a 0. 1. Que este el exponente es 1. Entonces, esto de acá debe ser 1. Debe ser 1. Por lo tanto, x menos 4 es igual a 1. Si solo si x es igual,